Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro estudio número 19 del manual ¿Qué hacer? El tema de hoy es ¿cómo hago para saber si hay un ídolo en mi vida? Esto es verdaderamente revelador porque muchas veces pensamos que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, pues tal vez no tenemos ningún ídolo que vive o que mueve nuestras vidas y decimos, no, solo Dios es el único. Pero dice un teólogo cristiano y me llamó la atención en esta frase, que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Por lo tanto, debemos de tener sumo cuidado de qué es lo que el Señor nos está hablando en este estudio. Hagámonos estas preguntas, amados hermanos, antes de iniciar nuestro estudio de hoy. ¿A qué ídolo nos referimos? ¿A qué ídolos? ¿De qué ídolos estamos hablando? ¿Cómo debemos de obrar para evitar que nuestro corazón adore un ídolo? ¿Cuáles son los ídolos más prominentes en el siglo XXI? Parte de esto el Señor nos lo va a revelar el día de hoy. Así es que oremos. Señor, te damos gracias, te pedimos que seas tú quien guíe nuestros pasos y nos dé la dirección correcta para entender claramente, Señor, lo que pudiera estar alejándonos de tener una relación más íntima y personal contigo. Es por eso que yo te pido, Señor, que seas tú quien obre, tu Espíritu Santo, y revele con poder en nuestras vidas a cada uno de los que nos ven por redes sociales lo que tú quieres, Señor, revelarnos. Te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te pedimos que cada uno de los que oímos y damos este estudio, pues lo pongamos en nuestro corazón para que verdaderamente, Señor, hagamos tu preciosa y divina voluntad. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, amados hermanos, habla su Biblia en Primera de Juan 5:21. Primera de Juan 5:21, la palabra del Señor nos dice así: hijitos, de una manera amorosa, el Señor nos dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Y esta palabra guardaos necesitamos entenderla tal como es el original griego. Vamos a ver qué significa guardaos. Esta palabra significa fijar los ojos en Dios. ¿Para qué? Para mantenernos a salvo. Es también describir la vigilancia constante que ejercen sus pastores, los pastores, para proteger los rebaños. Es relativamente, lo podríamos llamar como un sinónimo, es una guardia militar que ejerce vigilancia constante. Por eso el Señor nos dice guardaos. ¿Qué es lo que tenemos que guardar? Es preservar, de guardar nuestro corazón, amados hermanos. Entonces es importante el perseverar en nuestra manera de vivir con el Señor y que la palabra del Señor caiga en nuestro corazón y que obedezcamos lo que Él nos dice. Entonces dice, hijitos, guardados de los ídolos. Y esta palabra ídolos es una imagen de culto. Eso significa implícitamente, también podríamos decir que es un Dios falso, pero también puede ser un objeto real o imaginario, o puede ser algo que lo tomamos del exterior hacia nuestras vidas y que afecta nuestra manera de vivir. Otra pregunta es, ¿qué nos manda Dios en el primer mandamiento? Esto está en Mateo 22, del 37 y el 38 y el 39. Leamos. Dice la palabra del Señor en Mateo 22, 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Versículo 38. Este es el primero y grande mandamiento. Y en el 39 nos da un segundo mandamiento y dice así, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí el Señor Jesucristo está resumiendo todos los mandamientos en dos, que son amarlo a Él en primer lugar por sobre todas las cosas, y el segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y el Señor nos dice que lo amemos antes que todo, que deseemos la salvación en nuestra alma, que también evitemos y huyamos de toda idolatría
de toda hechicería, encantamientos, supersticiones, invocaciones de santos y de cualquier otra criatura, y que conozcamos al único Dios verdadero, y que Él solo es en el que deberemos de confiar con toda humildad y paciencia, y que de todo corazón le amemos, le temamos y le reverenciemos. Y esto es importante porque, amados hermanos, de tal manera que estamos dispuestos a renunciar a toda clase de idolatría que hay, como lo que está pasando hoy en el mundo. El mundo está asediándonos porque ahora el hombre pues a todo lo ha llamado o le está llamando la atención para desvirtuar todas las cosas de Dios. Y es importante que nosotros aprendamos a evitar todo acto de desobediencia en contra de la voluntad del Señor. Y Éxodo 23 nos da una revelación muy clara de lo que pudiera ser los ídolos, y es un mandato de Dios que nos habla en su palabra y nos dice claramente cómo debemos de dirigirnos y cuáles son las consecuencias cuando alguien toma algo y lo vuelve un ídolo en su vida. Éxodo 23 dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 24 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Éxodo 25: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito, aquí vienen las consecuencias, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí es una revelación muy clara de lo que Dios nos está hablando, nos está mostrando que nosotros tenemos que obedecer lo que la palabra de Dios dice. Y esto es un mandato: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y dice también: no te harás imagen ni semejanza, y no te inclinarás a ellas, no las vas a honrar, porque dice el Señor que las consecuencias: visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Como podemos leer en estos versículos, el tener algún ídolo en nosotros trae consecuencias, amados hermanos, y es por eso que es importante que revisemos nuestra manera de vivir y cómo nos comportamos delante del Señor, para vivir conforme al orden de Él y así poderle agradar y hacer tan solo su preciosa y divina voluntad. Pero, ¿qué es idolatría? Es poner en el lugar que solo le corresponde al Dios verdadero y que se nos ha revelado por su palabra, que es Jesucristo el Señor, el único Dios verdadero. A cualquier otra cosa que no sea el Señor, en la cual pongamos nosotros nuestra confianza, pues como hijos de Dios tenemos todo lo necesario para entender que en este caso, si nosotros ponemos al Señor después de todo lo que el Señor nos habla y nos está hablando en este estudio, pues estamos viendo que hay ídolo en nuestra vida. Y es por eso que es necesario que como hijos de Dios tengamos discernimiento para no dejarnos llevar por la idolatría. ¿Qué es lo que evita la idolatría? Pues tener la oración constante con el Señor, aunque sea oración espiritual, amados hermanos. Muchas veces, si tú verdaderamente tienes una comunión con Dios, puedes estar orando en el Espíritu, y cuando hay tiempo, pues vas y te pones a orar tal vez con tu esposa, con tus hijos, en las reuniones, cuando tú lo necesites, pero es importante que la relación sea íntima y personal con Dios. También es importante que nuestra relación sea llevada y entendible por medio de la palabra de Dios, la Biblia, porque la palabra de Dios es la voluntad del Señor escrita, y ahí tenemos claramente lo que el Señor quiere que hagamos. En este caso podemos entender que el Señor, cuando habla, pues también nos advierte hacia dónde deberemos de caminar. Y miren, Jeremías 17:9, y voy a leer la Biblia a las Américas. En esta versión dice así, Jeremías 17:9: más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio.
¿quién lo comprenderá? El Señor, amados hermanos, nos compró con su preciosa sangre y nos muestra el camino de salvación y nos muestra también cómo alejarnos de la idolatría a la que el mundo quiere arrastrarnos y alejarnos del Señor. Es por eso que nosotros debemos de entender que el corazón es engañoso. Muchas veces nosotros pensamos de una manera, pero en nuestro interior hay algo que nos está llevando hacia un camino equivocado. Cuando tú quieres hacer un cambio en tu vida, quieres que verdaderamente haya una dirección de parte de Dios y no lo puedes hacer. Y entonces estás en una lucha espiritual, una lucha entre carne y espíritu, y tú tienes que definitivamente decidir pelear esa batalla y que el Señor te haga que seas ganador. ¿Por medio de cómo? Pues cuidando lo que la palabra de Dios nos dice y poniéndolo en práctica. Si el Señor nos dice, por ejemplo, que cuidemos nuestros ojos y nuestros oídos, pues yo buscaría en la palabra de Dios algo que me dé dirección sobre cómo debo de cuidar mis ojos. Y por ejemplo, primera de Juan 2:15 nos dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, pongan atención en este versículo porque es totalmente revelador. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, o sea, en donde nosotros vivimos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Aquí es donde nosotros entendemos, cuando leemos la palabra, qué es lo que debemos de poner en práctica en nuestras vidas. Cuidando con lo que nos llenamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y si esto supera el nivel en el que Dios lo hemos puesto ya en segundo lugar, pues en nuestro corazón, entonces estamos haciendo más bien ídolos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y muchas veces nos llenamos de tanto que se nos convierte en un ídolo o buscamos el placer de nuestros sentidos, haciendo que el ídolo sea muchas veces nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que pues realmente entender que muchas veces, como se los dije al principio, el corazón es engañoso y el teólogo no se equivocó. El hombre se llena de ídolos fácilmente. Entonces es importante que si nosotros vivimos bajo el orden de Dios, nosotros tengamos nuestro freno, llamémosle así, por medio de la palabra de Dios y entendamos que no podemos hacer todo lo que nosotros queremos. Pero ¿cómo saber si estamos haciendo algún tipo de ídolo de nosotros? Por ejemplo, ¿para quién vivimos? ¿Vivimos para Dios? ¿O vives para ti? ¿O vives para las cosas que te gustan? ¿Tu voluntad la quieres anteponer antes que Dios? ¿Vives pensando solo en ti y tal vez no en tu querer ser bendición para los demás? Todo esto cuenta, amados hermanos, porque ¿acaso pudiera ser que tú te hayas puesto en primer lugar por inclusive adelante de Dios? Y entonces esto puede decirte que tu ego pues está siendo el primero en lugar de Dios. Y recuerda que la egolatría viene exactamente de esa palabra, ego, y es alguien que se tiene en más alta estima y que ocupa el lugar que le pertenece al Señor. Es por eso que el egoísmo no es solo una obra del corazón, sino una señal de un corazón idólatra. Es importante, por eso es importante que guardemos nuestro corazón. Y Proverbios 4:23 en la Biblia de las Américas también nos habla así: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de vida. La Reina Valera dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y un corazón puede sacar lo mejor o lo peor, si tú lo dejas. Entonces la decisión es tuya, tú tienes que escoger. Pero si tú guardas tu corazón, tus obras van a glorificar al Señor. No te engañes, amado hermano. Si tu corazón no lo guardas, se volverá una fábrica de hacer ídolos. Comenzando por el más sutil, que es la egolatría. Porque, hermano, 1 Corintios 6:12 dice así: todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna.
Es decir, si Dios nos ha dado libertad para usar las cosas que no son las que Él no quiere que usemos, pero nosotros las gozamos y disfrutamos de su gracia divina, pues debemos de ser agradecidos a lo que Dios nos está dando. Pero cuidado, no vayamos a convertir esta libertad en un acto de libertinaje en el cual pues nos llevaría a una egolatría y posteriormente a ser esclavos de esa pues situación en la cual nosotros mismos la hemos llevado a nuestra mente y a nuestro corazón. Porque recuerda que de la idolatría viene la esclavitud. Entonces nos debemos de mantener alejados de los ídolos, porque así podremos permanecer en el Señor. Por eso no pongamos nuestro corazón en el hombre, sino en Dios. Y esto, amados hermanos, nos hace la pregunta: ¿dónde tenemos el corazón? Debemos de cuidar de cualquier idolatría. Recuerda lo que es un ídolo, ya lo vimos, todo es aquello que sea material o inmaterial, que ocupe nuestro corazón en el mismo nivel o superior nivel a las cosas de Dios, en el cual Dios ya no es el primer lugar en nuestra vida. Todo aquello que nos quiera apartar de la verdadera acción del Señor, de la adoración a Dios, que demande nuestro tiempo y nuestra sumisión más que la que tenemos que dársela a Dios, pues sabemos que estamos verdaderamente dejando al Señor en segundo plano, y esto no es lo que a Dios le agrada. Recuerda el primer mandamiento: amaremos al Señor con toda nuestra mente, nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, en primer lugar, por sobre todas las cosas. ¿Y cuáles serían algunos de los ídolos de este siglo XXI? Pues bueno, pudiéramos decir que la idolatría moderna no está representada prácticamente, ya no tanto desde el punto de culto a esculturas o monumentos, sino podemos ver que ahora las cosas materiales, no sé, las casas, los autos, el dinero, el amor al dinero, la moda, las cosas caras, en las personas, por ejemplo, el tener una pareja, los hijos, reflejan toda, está muchas veces reflejada inclusive hasta en la moda, porque la toman de actores, de actrices, y vuelven a un hombre o a una mujer parte de un modelo de vida. Y también esto lleva también al propio ego a querer hacer las cosas como pues les creen o piensan que así es como se debe de hacer. Pero recuerden que esto es lo que el mundo nos quiere enseñar. Pues, amados hermanos, yo quiero ante todo, para terminar, que debemos de concluir en una pregunta: ¿a quién adoramos? Y vemos que hoy en esta tierra hay muchos dioses, pero solo uno te salvó y te puede salvar, que es el Señor Jesucristo. Al único Dios verdadero, que es Él, es sobre todas las cosas, y es al único que debemos de adorar, porque Él es el Señor de todo. Y si tú eres un hijo de Dios, yo te invito a que guardes tu corazón y te llenes del Señor, y que todo lo que tú hagas sea verdaderamente como para el Señor. Y no que tú te separes del mundo o que digas: no, pues ya me voy a aislar. No, eso no es lo que estamos enseñando el día de hoy, porque podríamos decir: es que yo quiero volverme una persona que no me contamine con nadie, me voy a volver un ermitaño. Y eso no es lo que el Señor quiere. El Señor ruega, el Señor mismo, el Señor Jesucristo ruega al Padre para que seamos guardados de la maldad de esta tierra. Y esto está en Juan 17. Mira, vamos a ver Juan 17:15, que dice: no ruego, el mismo Señor Jesucristo rogándole al Padre, habla así: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esto es maravilloso, lo que el Señor Jesucristo intercedía por el mundo, por todos nosotros, porque el Señor quiere que el Señor nos guarde. Pero recuerda, todo lo que hagas, hazlo para el Señor, para la gloria de Dios. Recordemos lo que dice la palabra: todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, amados hermanos. Que el Señor pueda darnos la sabiduría para identificar dónde pudiera haber rasgos de idolatría y alejarnos de ellos, y que podamos vivir dándole solo a Él
gloria y honra al único Dios verdadero, Jesucristo el Señor. Y amados hermanos, pues terminamos este estudio, que el Señor los bendiga y que les dé mucho discernimiento para poder entender si hay algo en sus corazones de lo cual hay que alejarse. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por esta noche, por este tiempo, por este estudio en el cual tú nos enseñas que ante todo debemos de ponerte a ti en primer lugar por sobre todas las cosas, porque tú eres el único Dios verdadero, el Rey de Reyes y Señor de Señores, tu Hijo Jesucristo. Le damos gracias, te pedimos que nos des dirección y que tu Espíritu Santo hable a nuestra mente y a nuestro corazón. Y tú que nos ves por redes sociales, si a ti te interesa tener una relación íntima y personal con Dios, no una religión, sino una relación personal con el Señor, yo te invito a que hagas esta oración junto conmigo. Dile al Señor así: Señor, yo me arrepiento porque sé que no he vivido como tú quisieras que yo viviera. Tal vez sí me he llenado de ídolos, pero yo hoy quiero renunciar a todo esto y quiero declarar a tu Hijo Jesucristo como el único Rey de Reyes y Señor de Señores, como el camino, la verdad y la vida, y como el único Salvador en mi vida, porque reconozco que tu Hijo Jesucristo, Señor, murió en la cruz para el perdón de mis pecados, y que Él resucitó al tercer día y venció la muerte, y ahora me justifica delante tuya, Señor, porque Él está sentado a la derecha de ti, Padre. Te doy gracias, te pido que me inundes por tu Espíritu Santo y que yo pueda verdaderamente entender claramente que debo de tener una relación íntima contigo para conocer la dirección correcta para mi vida y para todos los que están alrededor mío, para que yo pueda verdaderamente adorarte como a ti te agrada, Señor. Te doy gracias en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Amados hermanos, que el Señor los bendiga. Si Dios lo permite, nos veremos el próximo lunes. Hasta pronto.